Y quiero arrancar este análisis como el anterior. Y no es para cualquiera jugar 3 de las últimas 4 finales del mundo. Bienvenidos a un nuevo análisis para mi canal de YouTube. Esta vez Argentina 2, Inglaterra 1 por las semifinales de la Copa del Mundo del 2026. Así es, como dije en la intro, Argentina se clasificó nuevamente por segunda vez consecutiva a una final del mundo, esta vez superando por 2-1 en un resultado agónico e histórico a Inglaterra, con goles de Lautaro Martínez, un frentazo de Lautaro Martínez, agónico en el minuto 91-92 y un golazo de Enzo Fernández al minuto 85 aproximadamente desde afuera del área. La Argentina se clasificó a la final del mundo del 2026 que se jugará este domingo a las 4 de la tarde, horario argentino, frente a España. La verdad que fue un partido nuevamente como nos vienen haciendo, como nos vienen acostumbrando para el infarto. Un partido que Argentina, hablando del primer tiempo, arrancó siendo un partido muy trabado. La verdad que ni Inglaterra podía sacarle diferencias a Argentina, ni tampoco Argentina podía sacarle diferencias a Inglaterra. No podían resaltar tanto, era un partido muy trabado, muy disputado. Yo por lo menos lo veía bastante sólido en el ataque y en la defensa, ¿por qué no? A Spence, que hoy jugó de lateral izquierdo para Inglaterra, claramente, ¿no? Que yo creo que fue lo más peligroso del ataque de Inglaterra en este partido, porque Inglaterra no tuvo grandes chances salvando la del gol de Gordon a los 10 minutos del segundo tiempo, en el cual Molina claramente pierde la marca con el nuevo jugador del Barcelona. Inglaterra no tuvo grandes chances de ponerse arriba en el marcador. Y Spence, con sus desbordes en el primer tiempo, fue lo más peligroso que tuvo Inglaterra para mí, bajo mi punto de vista de ver el partido. Spence fue para mí lo más peligroso, como dije. Se notaba un Simeone que se metió sobre la hora en este once inicial, sacándole el puesto ni más ni menos que a Rodrigo de Paul. Un Simeone muy activo, así como su perfil, como el perfil de jugador que tiene, ¿no? Un jugador que nunca se cansa, un jugador con 5 pulmones, que es algo que necesita Argentina, ¿no? Un jugador que no esté agotado con el correr de los partidos, ya que no venía teniendo tanto rodaje desde el partido de Jordania que no jugaba casi. Y un jugador que desborde por las bandas también, porque veníamos de un mediocampo con Paredes, Enzo, McAllister y De Paul, que son en su mayoría los mediocampistas internos, que no se caracterizan por tener ese juego quizá veloz por las bandas. Y Simeone te aportaba eso, ¿no? Un Simeone que tuvo un partido cumplidor, la verdad. Salió sustituido a los 72 minutos por De Paul, porque el partido pedía de uno de los referentes de la selección, de un jugador que sabe jugar estos partidos como Rodrigo De Paul, que hoy tuvo un gran ingreso. Pero, siguiendo cronológicamente, se veía un Messi en el primer tiempo poco participativo, pero que las que tenía, las que tocaba, trataba de no desperdiciarlas, ¿no? Claramente no estoy descubriendo nada con esto, pero no estaba siendo tan participativo Messi, si bien tuvo ciertas jugadas en las que quizá tomaba la iniciativa a encarar y lo bajaban, que para mí el arbitraje fue pésimo hoy. No estuvo para nada probado el árbitro estadounidense de hoy, que ha sido bastante flexible con las tarjetas
y con las faltas. Pero, como decía, Messi no lo vi muy participativo en el primer tiempo. No hablemos del segundo tiempo, que lo convirtió en la figura del partido y del Mundial definitivamente, ya que hizo que su país clasifique por tercera vez con él en cancha a una final del mundo. Pero también vimos un Paredes bastante participativo, ¿no? Muchas de las pelotas pasaban por él, como viene sucediendo en estos 3 partidos consecutivos que se consiguió su lugar en el 11. Y un Harry Kane que permanentemente estaba encima de él, siguiéndolo, tratando de incomodarlo. Un Harry Kane que, si alguien me puede decir si jugó hoy, se los agradecería. Si alguien me ayuda en los comentarios, porque quizás fue un error mío no verlo en la cancha. Vimos un Julián Álvarez bastante tirado a la izquierda, por la banda izquierda, no tan de 9 como lo solemos ver. Sí es verdad que siempre es ese jugador que se sale por las bandas y le gusta jugar por afuera del área también. No lo veíamos, no estábamos tan acostumbrados a verlo tanto por la banda. Y al minuto 36 más o menos, 35, yo creo que llegaba una de las chances más claras del primer tiempo, que fue el tiro de Enzo Fernández, de afuera del área, el primer tiro de Enzo, de los 3 que tuvo en este partido, que pasó levemente por encima del travesaño y que lastimosamente no pudo imponerse en el resultado, marcando la diferencia. A los 41 minutos tuvimos recién la primera amarilla de Argentina por parte del Licha Martínez, que cortó un contraataque bien cortado, la verdad, porque se venía Inglaterra y Argentina no había quedado bien parado. Y el Licha lo cortó y el precio a pagar fue una tarjeta amarilla. Se van al entretiempo con, como dije, un partido bastante disputado. Una Argentina que había terminado con un 55% a favor de la posesión. Muy trabado el partido. Bastantes faltas, 19 en total solo en el primer tiempo. 12 de Argentina y 7 de Inglaterra. Y en el segundo tiempo arrancaba más picante para mí. Con una chance de Julián a los 2 minutos del primer tiempo, o incluso antes, no recuerdo muy bien, el tiro de Julián, que fue una gran jugada individual, una individualidad de la araña que Pickford supo detener. Y tan solo unos 7 minutos después, aproximadamente, se vendría el golpe de Inglaterra, que pondría el 1-0 parcial para los ingleses. Un centro de Rogers que terminó en los pies de Gordon, el ex delantero del Newcastle y nuevo delantero del Barcelona. Es evidente que el Dibu Martínez no tiene responsabilidad nuevamente en el gol que le convierten, y la responsabilidad va para Nahuel Molina, que hoy no tuvo un partido recordable para el 4 Atlético de Madrid, que tiene la responsabilidad máxima en el gol de Inglaterra. Tan solo 9 minutos más tarde tuvimos el primer cambio de Argentina por parte de Lionel Scaloni, que yo creo que sorprendió a más de uno, ya que metió al señor Nicolás González por Leandro Paredes, que venía teniendo, yo creo que un buen partido, un partido en el que él era necesario. Tuvo un partido del 5 que tiene que tener el 5 de la selección. Tuvo bastantes quites sobre Jude Bellingham, esa personalidad, ese perfil de jugador guapo que tiene Paredes, que se le plantó a un jugador como Bellingham. No le tembló,
para plantarse a un jugador de elite. Y por eso mismo yo creo que sorprendió a varios Scaloni con el cambio. Eh, Scaloni que en ese momento estaba jugando sacando a Paredes con McAllister y Enzo, Simeone y Nico González por las bandas, Messi y Julián más arriba. Y la defensa intacta con Molina, Cuti Romero, Licha Martínez y Tagliafico. Tan solo unos minutos después, 6 minutos después, Scaloni metería 3 cambios más. Movería el banco nuevamente, utilizando la segunda ventana, ingresando Nicolás Otamendi por el Cuti Romero, que había sido amonestado anteriormente. Nicolás Otamendi por Licha Martínez, que bueno, también había sido amonestado anteriormente. Yo creo que un cambio acertado, ya que quizá Argentina en una pelota parada le es más utilizable o más rendidor Otamendi que Licha Martínez por el motivo de que Otamendi mide por lo menos 10 centímetros más y tiene mejor juego aéreo que Licha Martínez. Ingresaría también Gonzalo Montiel por Nahuel Molina, un cambio también acertado. Me gustó más Montiel que Molina hoy, en estos minutos que ingresó, pero nada del otro mundo, siempre van superándose por la mínima ambos. Y ingresaría Rodrigo de Paul, el jugador con más titularidades en el ciclo Scaloni, por Giuliano Simeone. Un partido que pedía a gritos a uno de los referentes del ciclo Scaloni. Con estos ingresos Argentina mejoró, ya una Inglaterra que luego del gol se tiró atrás, regaló el partido, un partido que venía siendo medianamente parejo, lo regaló y se replegó completamente, regalándole la posesión de la pelota a Argentina. Y tan solo 2 minutos después, o 3 o 4, minutos después de los 3 cambios que mencioné, Rodrigo de Paul tiraría un centro al área que terminaría en un cabezazo al palo de Alexis McAllister y un rebote que Julián eh, no pudo rematar al arco. Un McAllister que viene teniendo buenos cabezazos, ¿no? El gol que le hizo a Suiza en los cuartos fue de cabeza. Hoy tuvo un gran remate de cabeza, porque fue un gran remate de cabeza, que lastimosamente terminó en el palo. Tuvimos también una ocasión de Nico González, un cabezazo que detuvo Pickford. Un gran cabezazo también de Nico González. Y más adelante, ya en el minuto 81, a falta de 9 nada más, se realizaría la última modificación en la selección argentina. Ingresaría el Toro Lautaro Martínez, que era otro jugador que se pedía a gritos en este partido. Ingresaría por Nicolás Tagliafico para ya intentar de todo. Argentina tenía un jugador como Lautaro en el banco contra Inglaterra en este partido, en una semifinal del mundo. No se podía quedar sin disputar minutos. Y un Lautaro que venía de anotar el 3-1 ante Suiza, que tenía 2 goles en este mundial, y que todos ya sabemos cómo terminó este partido, con un frentazo, luego de un centro de Messi de derecha, para ganar el partido en el minuto 91. Pero antes de eso, a falta de 5 para el final, para que se cumplan los 90 reglamentarios, Enzo Jeremías Fernández, luego de una genialidad de Messi, luego de un pase de Messi, le pegaría con el interior a colocar al palo del arquero para así anotar el empate y desatar todo tipo de gritos en
Argentina, en el país, en la República Argentina. Un Enzo que festejó con el topollillo. Un golazo, un nuevo gol agónico de Enzo en este mundial. Ya que venía de anotar el 3-2 sobre la hora ante Egipto. Y un Enzo que demuestra que en las importantes no se achica, que es otro de los jugadores guapos que tiene la selección, que nunca te va a dejar a gamba. Y un Enzo que, si alguno cuestionaba su titularidad, ya es incuestionable. Más adelante, con una Argentina completamente agrandada, y tenía razones para estarlo, con una Inglaterra que había metido ya un par de defensores y estaba con 6 defensores. Argentina tiene que aprovechar en esos minutos que le quedaban para así poder ganarlo en los 90 y no llevar el partido a la largue, para no tener 30 minutos más de desgaste físico. Un centro por abajo de Nico González, un pase de Nico González que termina en los pies de Alexis McAllister, terminaría en un nuevo remate en el palo del Colorado, del número 20 de la selección, del 10 del Liverpool, y terminaría en un mini rechace de Spence, que fue lo último que pudo hacer en este partido, ya que luego de eso Messi aparecería nuevamente con un excelente centro de derecha para terminar con un golazo de Lautaro Martínez, con un frentazo inatajable para Pickford, que pondría el 2-1 final, y con esto Argentina se clasifica nuevamente a una final del mundo. Algo que pocos podrían decir, algo que pocos pueden decir. Quisieron bajar a Argentina, quisieron hacer creer que la UEFA estaba por encima de todas las selecciones de Conmebol. Quisieron hacernos creer que Argentina estaba siendo beneficiada en todos estos partidos del Mundial, que no los tuvo, y claro está que no los tuvo, pero hay muchos comunicadores que buscan ese minuto de fama, que quieren hacerte creer que Argentina no merece estar donde está. Y yo creo que si hay alguien que merece estar donde está, es la selección argentina, que nunca baja los brazos, siempre va hasta el final, siempre aprovecha cada ocasión y nunca te va a dejar a gamba. Nunca, pero nunca. Y es por eso que Argentina está en la final. Porque Argentina nunca, como dije, nunca baja los brazos. Y eso, a pesar de que hoy fue el mejor partido de Argentina colectivamente, es importante también nunca bajar los brazos, y es por eso que Argentina está en la final. Y vayamos ahora con el 1 por 1 de esta selección en esta semifinal del Mundial 2026. En el arco tuvimos al Diego Martínez. En la saga central tuvimos al Guti Romero y al Licha Martínez. En los laterales tuvimos por derecha a Nahuel Molina y por izquierda a Nicolás Tagliafico. En el medio tuvimos a Leandro Paredes. Un poquito más adelantado tuvimos a Enzo Fernández y Alexis McAllister, y a Juliano Simeone por la banda, al igual que Julián Álvarez. Y como única referencia, en la delantera tuvimos a Lionel Andrés Messi Cucitini. Comenzando por el Dibu, la verdad que un partido en el que no tuvo muchas ocasiones para destacar, para lucirse. Como dije en el gol, no tiene culpa para mí. Recuerdo también en el segundo tiempo un tiro de Rice de afuera del área que no fue la gran cosa y que el Dibu pudo embolsarla. No hay mucho para analizar del Dibu, la verdad. Estuvo vivo en el último tramo en el que Argentina ya estaba 2-1 arriba, y el Dibu hizo tiempo a su manera, ¿no? Como él sabe
para comerse unos segundos por lo menos en el marcador y Argentina así pudo clasificar. Pero pasando a la defensa, tuvimos a Nahuel Molina, que la verdad, como dije, no me cerró su partido, no me viene gustando del todo su mundial, al igual que el de Gonzalo Montiel. Es un puesto que siempre Scaloni no tuvo del todo cubierto, a pesar de que Molina está en el fútbol de la elite, en el Atlético Madrid, que viene de tener una buena temporada, en el equipo español. Hoy no tuvo el mejor partido que pudimos, eh, que pudimos ver de Molina, y eso es una de las preocupaciones, creo yo, que tiene Scaloni. Y es por eso que quizá también puso a Simeone por las bandas para que Simeone haga de esa ayuda a Molina, que no se quede tan solo. Pero en líneas generales no me convenció del todo el partido de Molina. En la saga central tuvimos al Licha Martínez y al Cuti Romero, que los voy a analizar a la par. Me gustó bastante el partido de los dos. Viene siendo, como dije en los análisis anteriores, de lo mejor de Argentina en este mundial. Claramente por debajo de Messi. Es una dupla muy sólida, diría que la más sólida de este mundial, por encima de la que quieran comparar. Un Licha Martínez que terminó saliendo sustituido por Otamendi, por los motivos que dije anteriormente, que Argentina necesitaba un gol y de Chapa estaba amonestado el Licha y no queríamos correr ese riesgo de quedarnos con uno menos, faltando nada para que termine el partido. Es verdad que el Cuti también estaba amonestado, pero como referencia en el ataque en el área es más efectivo y el Cuti Romero que el Licha, y es por eso que se decantó Scaloni por reemplazarlo por el Licha Martínez, Otamendi. De lateral izquierdo tuvimos a Nicolás Tagliafico, que nuevamente me pareció que tuvo, disculpen, pero no tengo más voz, un partido Tagliafico que a mí me volvió a gustar. Es un jugador que nunca baja de los 6-7 puntos, y menos en los partidos importantes. Nunca lo vas a ver jugar mal, o por lo menos nunca lo vimos jugar mal en un partido importante con la selección argentina, que nuevamente termina saliendo reemplazado por lo que pedía el partido, porque ya con un Nico González en cancha podías darte el lujo de quitar a Tagliafico y que Nico González vaya eh, cubriendo ambos puestos por la banda, tanto como lateral como el medio por izquierda, y es por eso que terminó saliendo reemplazado. Pero en líneas generales no me disgustó el partido de Tagliafico, que sigue demostrando por qué es el lateral izquierdo de esta selección. Más adelante tuvimos en el medio a Leandro Paredes, que me gustó su partido, la verdad. Como dije, un partido de guapo que jugó, un partido 7 puntos, ¿por qué no 8? Pero que termina saliendo reemplazado también por lo que pedía el partido. Pedía de quizá ahorrarte un mediocampista en el medio para poner más juego por las bandas. Tuvo sus chances Nico González, que no las supo aprovechar, pero es por eso que terminó saliendo Leandro Paredes, a pesar de estar teniendo un buen partido, como lo tuvo todo el medio, ¿no? Porque hablando de Enzo, de Simeone y de McAllister, ambos tuvieron un buen partido, un partido adecuado a las circunstancias, que son las semis del mundo. Obviamente tenemos que destacar por demás a Enzo Fernández, que nuevamente anotó un golazo, que tuvo 3 disparos muy cerca del gol. De hecho, el córner que viene en el gol de Enzo, el córner fue generado por un disparo de él de afuera del área, que terminó salvando Pickford. Pero es por eso también que Enzo se destacó claramente por los demás. Tuvo un muy buen partido Enzo,
Tuvo un buen partido McAllister, que como dije tuvo 2 disparos al palo, que si hubiese anotado estuviéramos hablando de la figura del partido. Y Simeone yo creo que aportó lo que Scaloni le había pedido en la previa. Juego por las bandas, asesoramiento a Molina, y también ir al choque, ¿no? Que es lo que nos tiene acostumbrado Molina. Pero bueno, también, como dije anteriormente, Simeone terminó saliendo por Rodrigo de Paul por las circunstancias que pedía el partido, y es por eso que terminó siendo reemplazado. En la delantera tuvimos a Julián Álvarez, que la verdad me gustó bastante el partido de Julián, con esa presión constante que tiene, que lo caracteriza, que lo diferencia de Lautaro Martínez. Tuvo las chances para anotar Julián, pero Pickford supo detenerlas. Y es un jugador que claramente va a ser titular en la final ante España, y esperemos que pueda mojar nuevamente, y por qué no, con un golazo como el que hizo el otro día ante Suiza. Y para finalizar, tenemos al dios del fútbol, del deporte y de lo que quieran que sea el dios, él lo va a hacer. Tenemos a Lionel Andrés Messi, que nuevamente en parte vuelve a salvar a la selección y a clasificarla a la final del mundo con 2 asistencias, con 2 grandes asistencias, una a Enzo Fernández y otra a Lautaro Martínez, que con esto se transformó casi en el máximo goleador de este torneo. Y con esto yo creo que ya no hay dudas de que se transformó en el mejor jugador de la historia de los mundiales. 3 finales del mundo, 3 finales como titular, cosa que nadie en la historia de los mundiales tuvo. 3 finales del mundo como titular. Máximo goleador de la historia de los mundiales, máximo asistidor en la historia de los mundiales. Y por qué no, yo creo que también tiene garantizado el Balón de Oro de este mundial. Y por qué no soñar, en el caso de ganar el mundial, con un 9º Balón de Oro. Sería histórico. No sé si hubo algún jugador que gane el Balón de Oro con 39 años, o por esa edad, por ese rango de edad, pero sería algo más que histórico y recordable. La Argentina se termina clasificando a su 7ª final del mundo: 1930, 1978, 1986, 1990, 2014, 2022 y 2026. 6 finales jugó hasta ahora, 3 ganó, 3 perdió. Esto define si empata a Alemania e Italia en mundiales o si se quedan 3. Pero lo que sí tenemos garantizado es que vamos a jugar una nueva final del mundo y que lo vamos a hacer de la mejor manera. Quiero que me dejen algún comentario sobre el partido, sobre el análisis, ¿por qué no? Si les gustó, me encantaría que me ayuden con un like, como les dije, un comentario, una suscripción, y nos vemos en el análisis del domingo, en el análisis de la final entre Argentina y España. Nos vemos, un abrazo grande, chau chau.